Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy tan feliz de tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Hoy vamos a charlar sobre algo un poquito diferente, algo que me toca el corazón de una manera muy especial. Algo que sinceramente nunca pensé que estaría compartiendo con ustedes abiertamente. Se trata de un viaje personal, una experiencia que me ha cambiado profundamente y que al final me ha enseñado lecciones valiosísimas sobre la vida, el amor y sobre todo sobre mí misma. Es un tema delicado, sí, pero siento la necesidad de ser honesta y transparente con ustedes, porque al final del día, somos una comunidad y me encanta la conexión que tenemos. Antes de que nos metamos de lleno en esto, les recuerdo a los nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy tratando de traerles contenido fresco, interesante y que espero les sirva de inspiración. Y a los que ya están suscritos, un abrazo enorme. Ustedes son lo máximo. Bueno, respiremos hondo y vamos a ello. La verdad es que nunca me he considerado una persona especialmente vulnerable en público. Siempre he intentado proyectar una imagen de fortaleza, de independencia, de alguien que puede con todo. Y en gran medida, creo que lo he logrado. Pero detrás de esa fachada, como todos, hay una persona con sus miedos, sus inseguridades y por supuesto sus heridas. Y una de esas heridas, una que tardé mucho en reconocer y sanar, tiene que ver con el amor. O mejor dicho, con el desamor. Creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Esa sensación de que te rompen el corazón en mil pedazos, esa desilusión profunda que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor y sobre ti mismo. En mi caso, esta experiencia particular que les voy a compartir fue especialmente dolorosa. No voy a entrar en detalles específicos sobre la persona involucrada, ni sobre las circunstancias exactas que llevaron a la ruptura. Creo que eso no es lo importante. Lo importante es el impacto que tuvo en mí y cómo logré superarlo. Sin embargo, sí quiero que sepan que fue una relación que duró varios años, no fue un simple noviazgo pasajero. Fue algo que construimos con mucho esfuerzo, con planes a futuro, con la ilusión de envejecer juntos. Quizás por eso la caída fue tan estrepitosa. Lo que sí puedo decirles es que fue una relación que significó mucho para mí. Una relación en la que puse todas mis expectativas, mis sueños y mis ilusiones. Y cuando se acabó sentí que se me venía el mundo encima. No solamente el mundo romántico, sino todos los demás aspectos de mi vida. Mi trabajo, mis amistades, mi familia, todo parecía tambalearse. Porque cuando inviertes tanto en una persona y esa persona se va, sientes que te falta un pedazo de ti mismo. Durante mucho tiempo me sentí perdida, confundida, incluso enojada. Me preguntaba qué había hecho mal, qué podría haber hecho diferente. Me culpaba a mí misma por el fracaso de la relación. Era como si una parte de mí se hubiera roto y no supiera cómo repararla. Me obsesionaba con cada detalle, con cada conversación, intentando encontrar una explicación lógica a lo que había sucedido. Rebobinaba mentalmente cada momento buscando errores que pudiera haber evitado. Me sentía como una detective intentando resolver un caso que en realidad ya estaba cerrado. Pasé por todas las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. Fue un proceso largo y doloroso, pero necesario. Tuve que aprender a perdonarme a mí misma, a aceptar que no todo está bajo mi control y que a veces, las cosas simplemente no funcionan. La negación fue la primera etapa, por supuesto. Me resistía a creer que la relación había terminado. Pensaba que era una pesadilla, que al día siguiente me despertaría y todo volvería a ser como antes. Intentaba contactarlo, buscarlo, convencerlo de que no se fuera. Pero la realidad era implacable y cada intento fallido me hundía más en la desesperación. Luego llegó la ira. Estaba furiosa con él, con la vida, con el universo entero. Sentía que me habían arrebatado algo que me pertenecía, algo que me había costado mucho construir. Lo culpaba de todo, lo odiaba con todas mis fuerzas. Escribía cartas llenas de rencor, insultos y reproches que por supuesto nunca envié. Era una forma de desahogarme, de liberar la frustración que me consumía por dentro. Después intenté negociar. Pensaba que si cambiaba algo de mí misma, si me convertía en la persona que él quería que fuera, podría recuperarlo. Estaba dispuesta a sacrificar mis sueños, mis valores, mi propia identidad con tal de que volviera a mi lado.
Era una actitud desesperada, lo sé, pero en ese momento no veía otra salida. La depresión fue la etapa más oscura. Me sentía vacía, sin energía, sin motivación para hacer nada. No quería salir de la cama, no quería ver a nadie. Lloraba todo el tiempo sin importar dónde estuviera o quién me viera. Perdí el apetito, dejé de dormir, me descuidé por completo. Sentía que la vida no tenía sentido sin él. Finalmente, después de mucho sufrimiento, llegué a la aceptación. Entendí que la relación había terminado y que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Acepté que él ya no me amaba y que yo merecía algo mejor. Acepté que tenía que seguir adelante con mi vida, aunque fuera sin él. También tuve que aprender a estar sola. A disfrutar de mi propia compañía, a hacer cosas que me gustaban sin depender de nadie más. A redescubrir mi pasión por la vida y por mi trabajo. Fue un tiempo de introspección, de autoconocimiento y de crecimiento personal. Al principio me sentía incómoda, rara, como si me faltara algo. Pero poco a poco empecé a disfrutar de la libertad que me brindaba la soltería. Podía hacer lo que quería, cuando quería, sin tener que dar explicaciones a nadie. Empecé a dedicarme tiempo a mí misma, a cuidarme, a consentirme. Me apunté a clases de yoga, empecé a leer libros que tenía pendientes, me fui de viaje sola. Descubrí que la soledad no era tan mala como pensaba. No les voy a mentir, hubo momentos en los que pensé que nunca iba a superar esto. Que nunca iba a volver a amar, que nunca iba a volver a ser feliz. Pero poco a poco con el tiempo empecé a ver la luz al final del túnel. Hubo días buenos y días malos, recaídas y avances, pero nunca perdí la esperanza de que algún día volvería a estar bien. Me aferré a mis amigos, a mi familia, a mi trabajo, a mis hobbies. Busqué ayuda profesional, fui a terapia y aprendí herramientas para manejar mis emociones y superar el trauma. Empecé a darme cuenta de que el desamor no es el fin del mundo. Que es una parte natural de la vida y que aunque duela mucho, también puede ser una oportunidad para aprender y crecer. De hecho, me di cuenta de que el desamor me había hecho más fuerte, más sabia y más independiente. Me había enseñado a valorarme a mí misma y a no depender de nadie más para ser feliz. Aprendí que el amor propio es fundamental. Que antes de poder amar a otra persona, tengo que amarme a mí misma, aceptarme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. Me di cuenta de que había estado buscando la felicidad en otra persona, cuando en realidad la felicidad está dentro de mí. Empecé a practicar la gratitud, a enfocarme en las cosas buenas de mi vida, a celebrar mis logros. Aprendí a quererme tal como soy, sin necesidad de la aprobación de nadie más. Aprendí que no puedo controlar los sentimientos de los demás. Que no puedo obligar a nadie a amarme y que no debo aferrarme a alguien que no me valora. Entendí que cada persona es libre de elegir a quién amar y que yo no puedo cambiar eso. Dejé de culparlo por no amarme y empecé a aceptar que simplemente no éramos compatibles. Aprendí que está bien sentirse vulnerable. Que no tengo que ser fuerte todo el tiempo y que puedo pedir ayuda cuando la necesito. Me di cuenta de que había estado reprimiendo mis emociones, ocultando mi dolor para no mostrarme débil. Pero aprendí que la vulnerabilidad es una señal de valentía, no de debilidad. Empecé a compartir mis sentimientos con mis amigos, con mi familia, con mi terapeuta. Me permití llorar, sentir rabia, sentir tristeza. Y descubrí que al expresar mis emociones, el dolor se aliviaba un poco. Aprendí que el tiempo cura todas las heridas. Aunque al principio parezca imposible, con el tiempo el dolor se atenúa y las cicatrices se convierten en recordatorios de lo que he superado. Al principio sentía que el dolor nunca iba a desaparecer, que iba a vivir con el corazón roto para siempre. Pero poco a poco con el tiempo, el dolor se fue haciendo más soportable. Empecé a recordar los buenos momentos de la relación con cariño, sin sentir la punzada del dolor. Las cicatrices quedaron como un recordatorio de lo que había aprendido y de lo fuerte que era. Aprendí que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en lamentaciones. Que tengo que vivir el presente, disfrutar de cada momento y seguir adelante con optimismo y esperanza. Me di cuenta de que había estado viviendo en el pasado, aferrada a recuerdos y arrepentimientos. Pero decidí dejar atrás el pasado y enfocarme en el presente. Empecé a planear nuevas metas, a perseguir mis sueños, a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y lo más importante de todo, aprendí que soy más fuerte de lo que creía. Que soy capaz de superar cualquier obstáculo que se me presente y que merezco ser feliz.
Me di cuenta de que había estado subestimándome, dudando de mis capacidades. Pero el desamor me demostró que soy una persona resiliente, capaz de superar cualquier adversidad. Aprendí a confiar en mí misma, a creer en mi potencial y a amarme incondicionalmente. Ahora, mirando hacia atrás, puedo decir que estoy agradecida por esta experiencia, a pesar del dolor que me causó. Porque me enseñó lecciones valiosas que me han convertido en la persona que soy hoy. Me ha hecho más fuerte, más sabia y más compasiva. Me ha enseñado a valorar el amor en todas sus formas y a no tener miedo de abrir mi corazón a nuevas experiencias. Incluso me atrevería a decir que el dolor me permitió descubrir una versión de mí misma que no conocía, una versión más auténtica, más valiente y más segura de sí misma. Y quiero compartir esto con ustedes porque sé que muchos de ustedes están pasando por situaciones similares. Que quizás ahora mismo se sienten perdidos, confundidos y con el corazón roto. Quizás están sintiendo que su mundo se desmorona, que no hay salida, que nunca volverán a ser felices. Pero quiero que sepan que no están solos. Que no son los únicos que han pasado por esto y que sí, se puede superar. Que sí, se puede volver a amar. Que sí, se puede ser feliz de nuevo. No permitan que el dolor los consuma, que la tristeza los paralice. Recuerden que son personas valiosas, únicas e irrepetibles, y que merecen ser amados y felices. No se rindan. No pierdan la esperanza. Permítense sentir el dolor, pero no se queden atrapados en él. Busquen apoyo en sus amigos, en su familia, en un terapeuta si lo necesitan. Y recuerden siempre que son valiosos, que son importantes y que merecen ser amados. Rodéense de personas que los quieran, que los apoyen, que los hagan sentir bien. Eviten a las personas tóxicas, a las que los critican, a las que los hacen sentir mal. El amor, en todas sus formas, es una de las cosas más hermosas de la vida. Y aunque a veces nos duela, vale la pena arriesgarse. Porque al final, el amor es lo que nos conecta, lo que nos da sentido y lo que nos hace humanos. No se cierren al amor por miedo a sufrir. Recuerden que el amor es una aventura, un viaje lleno de emociones, de alegrías y de tristezas. Pero al final, vale la pena arriesgarse. No tengan miedo de amar. No tengan miedo de abrir su corazón. No tengan miedo de ser vulnerables. Porque es en la vulnerabilidad donde encontramos la verdadera fuerza y la verdadera conexión. No permitan que el miedo los controle, que los limite, que los impida ser felices. Recuerden que el miedo es una ilusión, una barrera que nos impide alcanzar nuestros sueños. Y recuerden siempre que después de la tormenta siempre sale el sol. Que después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. Que después del invierno más frío, siempre florece la primavera. Tengan fe, tengan esperanza, tengan paciencia. El tiempo lo cura todo. Así que ahí lo tienen, mi gente. Mi corazón abierto. Espero que esto les haya resonado de alguna manera, que les haya dado un poquito de esperanza o que simplemente les haya hecho sentir que no están solos en esto. Quiero que sepan que los entiendo, que los comprendo, que los acompaño en su dolor. Para resumir un poco, hemos hablado de la importancia de superar el desamor, de aprender a amarnos a nosotros mismos, de permitirnos sentir el dolor pero no quedarnos atrapados en él, y de recordar que siempre hay luz al final del túnel. Que somos más fuertes de lo que creemos y que merecemos ser felices. Y sobre todo, hemos hablado de la importancia de no rendirnos, de seguir adelante, de creer en nosotros mismos. Quiero agradecerles de todo corazón por tomarse el tiempo de escucharme. Significa mucho para mí poder compartir estas cosas con ustedes. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya servido de algo. Me encantaría saber sus opiniones, sus experiencias, sus consejos. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me gusta mucho leerlos y aprender de ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún tema que les gustaría que tratara en próximos vídeos, no duden en dejarlo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien crean que pueda necesitarlo. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, útil y entretenido. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y les deseo lo mejor del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.